Hola, buenas noches. Esperemos que se encuentren muy bendecidos. Y pues vamos a orar para empezar el segundo tema de nuestro live. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque sabemos, Señor, que esta palabra caerá en buena tierra, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes, Señor, bendiciones, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor. Y que todo esto, Señor, que se va a hablar hoy, Señor, los edifique y los levante, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos, Señor, a toda la gente, Señor, que está viendo este tema, Señor. Que tú, Señor, seas el que los levante, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, pues buenas tardes. Continuamos. El tema de esta tarde-noche se llama Dios y los milagros financieros. Y el subtema se llama Dios bendice a quien trabaja y se esfuerza. Pero antes de comenzar, no sé si alguna vez te ha pasado en tu hogar, tal vez te ha pasado que preparas alimentos para cierto número de personas, ¿verdad? Y de repente llegan invitados y a mí me ha pasado, a mi esposa nos ha pasado, ¿no? Y decimos, híjoles, no va a alcanzar, ¿no? Pero no, de repente no sabemos cómo Dios hace el milagro, pero de repente alcanza, no sé a quién le ha pasado, ¿no? A veces pasa así. Y este tema se llama Dios y los milagros financieros, pero va más enfocado a la multiplicación en todas las áreas, no solo en tus finanzas, ¿no? Sino también en cualquier tipo de área en donde Dios quiere verte bendecido y próspero. En esa área Dios multiplica lo que haces, multiplica lo que das, multiplica de lo que te desprendes. Y en esta noche eso vamos a ver como el poder de Dios. Por eso quería empezar con ese comentario, ¿no? Seguramente sí te ha pasado, tal vez te ha pasado que en tu cartera, que en tu bolsillo traes cierta cantidad de dinero y vas y haces compras y de repente te das cuenta que pues no gastaste lo que tú creíste, ¿no? O que no gastaste, o que tú pensaste que habías gastado más y por alguna circunstancia, pues no, tu dinero está casi intacto o está a la mitad. Yo puedo ver ahí la mano de Dios en esas áreas, en esos comentarios que te digo. Y no es necesario que tengamos que sacarnos la lotería para ver un milagro de Dios. No es necesario poder cerrar un negocio de muchos miles de pesos, de millones de pesos. En esas pequeñas cosas es donde Dios se muestra. Y si te ha pasado, dale gracias a Dios y confía siempre en Él. Porque ahí es donde Dios obra sus milagros día con día. Dios, tal vez no te has dado cuenta, pero Dios ha hecho muchos milagros en tu vida. De multiplicación, financieros, tal vez no has tenido que comer y de repente llega alguien y te suple. Ese es un milagro de Dios. Entonces siempre agradece en esos pequeños detalles. Cuando Dios muestra su poder, agradécele con todo tu corazón. Amén. Amén. Y bueno, el punto número 1 se llama Dios provee a sus criaturas. Y la primera cita es en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 26 al 32. Antes de esto quiero hacer un pequeño comentario. Todos somos criaturas de Dios. Los animales son criaturas de Dios. Todo ser vivo es criatura de Dios. Pero la diferencia es que habemos hijos de Dios. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, puede ser que aún no seas llamado un hijo de Dios. Esa es la diferencia. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, te vuelves hijo de Dios. La diferencia de las criaturas, cualquiera puede ser criatura, pero los hijos de Dios son aquellos que le reciben y que reconocen el sacrificio en la cruz. Mateo 6, del 26 al 32. Dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes el mundo más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa?
Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas esas necesidades. Amén. Así es. Aquí nos está hablando el discípulo Mateo. Jesús les está enseñando, ¿no? El amor que Dios tiene con nosotros, ¿no? Y cómo Dios bendice, cómo Dios da lo necesario a las aves, a los lirios, a las plantas, ¿no? Sabiendo que después no sabemos qué va a pasar con ellas. Imaginen ustedes que son hijos de Dios. ¿Cómo no Dios querrá lo mejor para ustedes, ¿no? Y aquí, bueno, es increíble, ¿no? Podemos poner un ejemplo. No sé si tú, en tu hogar, aparte de tus hijos, tienes mascotas, ¿no? ¿Tú pondrías por encima tus mascotas sobre tus hijos? ¿Tú lo harías? Bueno, ella sí. Pero yo no. La mayoría no. Entonces, aquí es donde podemos ver, nadie lo haría. O sea, nadie podría decir, ¿sabes qué? Le voy a dar de comer, voy a gastarme lo que tengo en mis mascotas y ya ver qué comemos mis hijos y yo. ¿No? Aquí es, este es el ejemplo que están poniendo, ¿no? Cómo Dios, si Dios bendice a las aves del cielo, bendice a los lirios, a sus criaturas, ¿cómo no va a bendecirnos a nosotros, sus hijos? Y nosotros a veces nos afanamos buscando el qué comer, el qué beber, buscando el qué taparnos. Pero en realidad hay otra versión que dice que los negligentes, ¿no? Los incrédulos, dice esta versión. Ellos están preocupados en qué van a hacer, en qué van a vestir. Tú no te preocupes, Dios va a enviar la provisión, siempre y cuando, como dice el tema, trabajes y te esfuerces. Lo demás lo hace el Señor. Amén. Vamos a la segunda cita, que es en el libro de Salmos 104, versículo 21. Los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca del alimento que Dios les provee. Amén. Así es. Aquí es donde podemos ver, los leones necesitan hacerlo, pero todos reconocemos, o hasta los mismos leones reconocen que es Dios el que les provee. Pero ¿qué hacen? Se esfuerzan para encontrar a su presa. Se esfuerzan para alimentarse, para alimentar a sus cachorros. Pero con la fe, ¿no? Yo aquí puedo verlo, o sea, como nos enseña el Salmo 104, que hasta los animales saben que Dios les provee, pero hacen lo necesario, lo humanamente necesario para que llegue esa provisión. Entonces, si tú estás haciendo lo humanamente necesario, lo único que te queda es confiar. Haz lo necesario, haz lo humano y deja que Dios obre de una manera sobrenatural. No necesitamos, ¿no? Decía la primera cita, ni siquiera el rey Salomón con tanta hermosura se viste como un lirio, ¿verdad? Entonces, no podemos afanarnos, no podemos añadir más tiempo a nuestras vidas, no podemos, el afanar solo nos va a traer ansiedad, nos va a traer estrés, nos va a traer preocupación. Pero si tú confías en Dios y haces lo necesario, Él va a proveer. Él va a proveer a sus criaturas. Si provee a las criaturas del mundo, que no provea a nuestros hijos, así lo va a hacer. Esa es una promesa. Así es que descansa en Él, reposa en Él, que Él va a proveer. Tal vez tienes problemas en tu trabajo, tal vez no está funcionando en este tiempo de crisis tu negocio, no te preocupes. Dios va a proveer. Dios va a enviar lo que sea necesario. Dios va a enviar lo que necesites para tu vida. Lo demás, no te afanes. Si estás buscando algo material, va a llegar. Tú sigue buscando su reino y su justicia. La añadidura va a llegar. Por el momento, lo que tienes ha sido gracias a Dios y Él nunca nos ha dejado. Amén. Amén.
El punto número 2 se llama Dios es bueno con nosotros, sus hijos. Ya vamos al siguiente nivel. Si Él provee a las criaturas, también cuanto más va a proveer a sus hijos, ¿no? La cita es Mateo 7, capítulo 7, versículo 11. Dice Mateo 7, versículo 11. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Amén. Amén. Así es. Nosotros siendo malos, dice otra versión, Reina Valera. Si nosotros siendo malos procuramos lo mejor para nuestros hijos, imaginen nuestro Padre que es perfecto, nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué nos va a dar? Entonces, esa es una promesa más grande. Esa es una promesa que Dios nos da. Pero ese pecado, por eso se hace énfasis en esta cita, ustedes pecadores. Y en la otra versión, ustedes que son malos. ¿Por qué? Porque a veces el sentirnos malos, el sentirnos pecadores, nos alejan de esta promesa. Creemos, el adversario nos hace pensar que no va a llegar la provisión, que Dios no nos va a bendecir. Pero Dios nos va a bendecir porque nos ama. Él siente un amor ágape. Es un amor que no tiene fin, es un amor infinito, es un amor incondicional, que Él no dice, yo te voy a bendecir si hoy me fuiste obediente, si hoy me fuiste fiel, no. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando menos lo merezco, es cuando más llegan las bendiciones, y ahí es donde ni siquiera hasta a mí se me cae la cara, y le digo a Dios, perdóname, como aún sin merecerlo, tú me has bendecido, como ahora que menos lo merezco, ahora que más te he fallado, ahora que no te busco, ahora que me he apartado de ti, llegan bendiciones que no merezco. Pues no es más que su amor. Por eso, guarda esto en tu corazón. Ojo, eso no quiere decir que sigamos cayendo, que nos alejemos de Él, sino todo lo contrario, que por su amor y por su fidelidad nosotros reconozcamos que no lo merecemos y Él nos da, y por eso nosotros le amemos más y le estemos agradecidos. Entonces, si en este momento el adversario está en tu mente, te está bombardeando, que has pecado, que has caído, que te has alejado, no por eso Dios no te va a bendecir, porque Dios no te ama como el amor del mundo. Dios no ama condicionalmente. Dios no te ama mientras más obediente eres o más fiel. Dios te ama igual. Deja que Él obre en tu vida, quita esos pensamientos de tu mente. Si eres pecador, si eres malo, eso no le importa a Dios. Lo único que le importa es que Él ama a sus hijos y a sus hijos los bendice. ¿Quieres agregar algo a esta cita? ¿No? Bien. Y vamos a la segunda cita, que es en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice Romanos 8:15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron un espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Papito. Amén. Abba Padre significa papito. Fíjense que aquí hay algo que a mí me gusta mucho. No sé tú cómo te sientas. Voy a ponerte un ejemplo que he escuchado muchas veces. No me acuerdo en dónde, pero lo he escuchado. Tú cuando llegas a tu casa, ¿cómo te comportas? Tal vez llegas a tu casa cansado, cansada. ¿Qué llegas? Te quitas los zapatos, avientas la chamarra, avientas lo que traes puesto, vas al refrigerador, lo abres, te sirves, comes, ¿no? Los hijos, ¿no? ¿Cómo son los hijos? ¿Qué hay de comer, mamá? ¿No? Papá, ¿no compraste? ¿O qué compraste? Mamá, no hiciste nada, ¿no? Y llegas y tú agarras y te sirves, ¿no? Y te preparas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegas a otra casa? ¿Qué pasa? Te esperas, te sientas. Entras con pena hasta que te ofrezcan. ¿Qué más? No agarras Bueno, es que mi nada. esposa sí llega y avienta todo en las casas. Nada, no es cierto. No agarras nada. No agarras nada, y si te ofrecen, a lo mejor te tienen que ofrecer 2 o 3 veces, ¿no? Hasta que tú dices, bueno, pues está bien, ¿no? Poquito, ¿no? Porque tienes esa pena, ¿no? Porque no estás en tu casa, porque sientes que no. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú reconoces y cuando tú le dices, Abba Padre, cuando tú le dices papito, tú sabes que tienes todo el amor, todo el derecho de pedirle a Dios y decirle, papá, yo quiero esto, papá, dame esto, dame el otro, necesito esto, ¿no?
Pero cuando no te sientes que perteneces, cuando sientes que no tienes ese espíritu de adopción, esa identidad. La palabra exacta es identidad. Cuando tú te sientes hijo de Dios, tienes todo el derecho y tienes toda la confianza de pedirle a papá. Pero cuando tienes esos espíritus que te esclavizan, esos espíritus que te acusan, esos espíritus que quieren recordar tus pecados, tu pasado, en ese momento pierdes ese espíritu de adopción y te sientes como que no perteneces. No sé si te ha pasado, cuando pecas, cuando caes, no puedes pedirle nada a Dios porque sientes que no te lo va a dar, porque no te sientes merecedor. Pero Él te ha dado su Espíritu Santo. Él te ha dado un espíritu de identidad, de adopción que te hace hijo de Él, hija de Él. Y eso hace que tú seas adoptado espiritualmente por Dios. Yo cuando empezaba a conocer del Señor, yo leía la Biblia y puro Israel, hijos de Israel, y yo decía, pues yo soy mexicano, ¿no? ¿Cuándo va a decir la Biblia a los mexicanos, no? Pues nunca. Pero cuando entendí, cuando leí la palabra de Dios y cuando entendí que dijeron, y a los que Él vino, le rechazaron. Por eso Él llama a los extranjeros y los reconoce como sus hijos. Yo dije, wow, esa palabra es para mí. Pero yo pasé mucho tiempo pensando que la Biblia, que las promesas, que todo lo que decía ahí, no eran para mí porque yo no era israelita. Entonces cuando viene esa revelación a mi vida, cuando leo esa parte de la Biblia, dije, Dios, ya me estás hablando y ya me estás diciendo que soy tu hijo. Porque los que de verdad, para los que tú veniste, te han rechazado, pero yo no, ¿no? Al contrario, los que han dejado ahí, yo voy y recojo las migajas. ¿Por qué? Porque yo reconozco que sin ti no soy nada y reconozco que eres mi Padre. Y si en esta noche has perdido, no te sientes digno, no te sientes su hijo, no te sientes, retómalo. Dios está con los brazos abiertos esperándote. A que regreses, a que le digas, te amo, papito. Antes, ¿cómo eran las relaciones de los papás y de los hijos, no? Tú todavía las tuviste, ¿no? Oiga, ¿no? Usted, ¿no? Era como que más fuerte, ¿no? De más respeto, ¿no? Y a mí se me hace raro, yo escucho a las personas que les hablan de usted a sus papás y yo siento raro porque yo digo, ¿qué no habrá qué será más el respeto que la confianza? ¿Qué será más? No sé, a veces no lo entiendo porque yo a mi papá pues le hablo de tú, a mi mamá pues le hablé de tú. Entonces yo digo, no, sí, al contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, a Dios sí oro y le digo, Señor, Padre, ¿no? Pero de repente cuando me siento mal, cuando estoy triste, digo, papito, te necesito, abrázame, porque siento eso, porque siento, Él es mi Padre celestial, Él dio a su Hijo por mí, Él me hizo coheredero junto a Jesús de todas las bendiciones, aún falle o no falle, pero el que yo falle y reciba sus bendiciones, me motiva y me impulsa a ya no hacerlo, porque ya me da vergüenza. No sé si alguna vez a ti te pasó, no sé si alguna vez a uno de ustedes les pasó que hacían algo malo y sus papás no los regañaban. ¿Cómo se sentía? Peor, ¿no? Bueno, yo sí sentía peor. Yo sí decía, chin, y ahora que me tenían que regañar no lo hicieron, pues ahora que ya no me quieren o qué. Para mí ser un motor. Entonces ahora cuando yo hago algo malo y Dios me bendice, digo, no, Señor, ya no lo voy a hacer porque pues estoy fallando, ¿no? Así debemos de sentirnos. Así debemos de sentirnos. Por eso dice, Dios es bueno con nosotros, sus hijos. Y vamos a la segunda cita de ese segundo punto que es Romanos, ya la leímos, ¿verdad? Romanos 8:15. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros por naturaleza somos sus hijos. Somos hechos a su imagen y semejanza. Comportémonos como tal. Retoma tu identidad como hijo, como hija de Dios, para que puedas traer contigo, para que puedas recibir lo que es para ti, esas bendiciones. Tal vez no tienes esas bendiciones porque no te sientes digno o digna, porque no te sientes su hijo. Tal vez te sientes como el hijo como si llegaras a la casa del vecino. No. Dios tiene todo para ti porque te ama. Amén. ¿Quieres agregar algo de ahí? Y vamos al punto número 3, que se llama Dios multiplica lo que tenemos. La cita es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Perdón.
Dice Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de los profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus hijos, amigos, vecinos, que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió al instante. El aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende ese aceite de oliva, paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Amén. Amén. Eso está increíble. Imaginen, era una viuda de uno de los profetas de Dios. No sabemos qué fue lo que ese profeta hizo, ¿verdad? ¿Por qué debía tanto? ¿Por qué le cobraron? No sabemos qué pasó ahí. Pero lo que sí sabemos es que Dios no dejó a su hija y la bendijo. El profeta Eliseo le dice: ¿qué tienes? ¿Qué tienes a la mano? Como le dijo a Abraham, como le dijo a Moisés, ¿no? ¿Qué tienes a la mano? Dijo: solo tengo una vasija con aceite. Y ella dijo: empieza a vaciarla así. Imaginen ustedes, imaginen ustedes ese milagro de multiplicación. ¿Cuántos milagros de multiplicación hemos visto en la Biblia? Jesús multiplica los panes, multiplica los peces para bendecir. Y eso que muchos eran pecadores. No sabemos si el profeta era pecador, si su esposa era pecadora, si sus hijos eran pecadores. Lo único que sabemos es que el amor de Dios le llevó provisión a la viuda. Y le dice: tú empieza a vaciarlas y consigan todas las que tienen. Y empiezan a vaciar. Allá más adelante de la Biblia, a ver si lo encuentras. Dice cuántas vasijas se llenaron. Y empiezan y ve con la vecina y pide a los vecinos, porque esto se sigue multiplicando, esto se sigue llenando. Hasta que llegó un momento en que dijo: ya no hay más vasijas, ya se terminaron. La bendición se limitó porque ya no había manera de que la viuda siguiera recibiendo la bendición. Y siempre pasa eso en nuestras vidas. Siempre limitamos el poder de Dios a nuestra mente, a lo que tenemos nada más. No dejamos que fluya. Por eso dice la palabra de Dios que el que tiene recibirá más. Y a veces decimos: no, yo ya tengo lo suficiente, no necesito más. Dios no me va a dar más, pero tal vez Dios quiere bendecirte más. Y lo increíble aquí es como le dice: paga tu deuda. A veces tenemos el temor de pagar nuestras deudas y nos hacemos esclavos de a los que les debemos. Paga tu deuda, que Dios te va a respaldar. Hazlo primero, siempre sé lo primero. Si tienes deudas, págalas. Y después le dice: y con lo que te sobre, tú y tus hijos van a poder vivir. Imaginen cuánto era el aceite, cuánto valía el aceite. Era tanta la bendición que, aparte de pagar la deuda, con eso iban a vivir todas sus vidas. Pero el aceite se terminó, el aceite dejó de multiplicarse porque la viuda ya no tuvo la manera de recibir más bendición. Quítate esos límites en la mente. No pienses que porque eres pecador Dios no te va a bendecir. No pienses que porque le has fallado a Dios Él no te lo va a multiplicar. Sino al contrario, tú ten fe. Tú crees, por eso dice: Dios multiplica todo lo que tenemos. Dios multiplica todo lo que Él nos ha dado. Dios multiplica nuestros dones, Dios multiplica nuestros talentos, Dios multiplica la bendición. Era lo que yo empezaba diciéndoles. Si te ha pasado que invitas a comer a alguien y llegan muchas personas y que dices: no va a alcanzar, y estás preocupado, ¿no? Y de repente mi esposa está eche y yo digo:
Oye, pues ¿qué no que habíamos comprado para tantos? Y de repente, no, pues sí, pero mira, nos alcanzó y hasta sobró. Ese es un milagro de Dios. Y ahí es donde tenemos que serle agradecidos. No esperes a ver cosas sobrenaturales en tus vidas, o sea, cosas que para el mundo son increíbles. Enfócate en lo pequeño, enfócate en lo poco y te vas a dar cuenta cómo Dios siempre ha estado contigo y cómo Dios siempre te ha bendecido. No sé en qué manera, yo sé que en este momento Dios te está hablando, Dios te está recordando en qué día o en qué forma Él se mostró así en tu vida y tú estás diciendo, ay, sí es cierto, ¿no? Ese es Dios, ese es el poder de Dios. Dios te ama y Dios quiere bendecirte. Quítate ya esas barreras, quítate ya esos pensamientos de que es malo. Si Dios quiere lo mejor, dice su palabra, que le pidamos para que nuestro gozo sea cumplido. Eso quiere decir que si no recibimos, no podemos estar gozosos, no podemos estar felices completamente. Podemos servirle a Dios, podemos orar a Dios, podemos estar con Él, pero si no recibimos las bendiciones, se queda incompleta ese gozo, no lo podemos recibir. Entonces cuando tú le pides y Él te da, ¿qué crees? Que se cumple el ciclo del gozo y ahí es donde ya eres feliz. Y yo no estoy diciendo que no seas feliz en este momento, pero la palabra de Dios dice que cuando tú le pides se cumple. Algo pasa en tu vida y tú dices, wow. Y Dios lo quiere hacer porque quiere enamorarte, porque quiere que sepas que Él está contigo. Dios quiere bendecirte porque quiere verte bien, porque quiere que vivas feliz, que vivas bien con tu familia, que tus hijos estudien en las mejores escuelas, que vivas bien, que salgas con tu esposa, que salgas con tu esposa a cenar a un buen restaurante. Quítate ese miedo. Muchas veces tenemos miedo a perder lo poco que tenemos. Yo creo que muchos de los que están ahí escuchándonos conocen nuestro testimonio, ¿verdad? Cuando íbamos al grupo de amistad con David y Elvia, ¿no? Eran unos refrigerios exuberantes, ¿verdad? Y eran refrigerios, y como éramos muchos, pues era muy caro. Y una noche antes, yo me dijo mi esposa, ¿qué vamos a llevar de refrigerio? Y yo le dije, ¿cuánto tenemos? 500 pesos, ¿verdad? No, pues, ¿qué hacemos con 500 pesos? Oye, pero ¿a poco no lo vamos a gastar? ¿Y qué vamos a comer? Pues no sé, pero tenemos que llevar un refrigerio digno porque ellos nos atendían muy bien. Llevamos un buen refrigerio que ni me acuerdo qué fue, pero con 500 pesos para tantos no fue así de lujo que ustedes crean, ¿verdad? Pero de ahí yo no recuerdo cuándo volvió a escasear en nuestras vidas. Jamás volvió a escasear nada. No te digo en abundancia, no, pero jamás nos volvió a hacer falta nada. Y no creo, o con esto no quiero decir que al otro día ya empezó a multiplicarse todo como la viuda, no, sino simplemente en ese momento nos desprendimos y confiamos. Por ahí tengo amigos de mi antiguo trabajo, un amigo que me decía, no, es que tengo miedo, ¿no? Nada más traigo 50 pesos. Yo le decía, no te limites, cuídate, gástatelo. Si tienes 50 pesos para comer, gástatelo, pero bien gastado, en una buena comida. Y ahora hasta la fecha mi amigo Lalo me recuerda, ¿no? ¿Te acuerdas cuando me enseñaste? Porque él dice así, ¿no? ¿Te acuerdas cuando me enseñaste a que no me limitara en mi comida? No te limites en un buen par de zapatos, no te limites en una buena playera. Dios va a proveer, pero cuando estamos esclavizados a decir, lo poquito que tengo se me va a acabar, o cuando estamos esclavizados a decir, no puedo gastar porque después de dónde voy a tener, nos están dominando, el dinero nos está dominando. Y recuerda que no podemos servirle a dos amos. O le crees a Dios o le crees al dinero. Entonces, si eso está pasando en tu vida, yo te animo a que confíes en Dios. Que si estás diciendo, mejor me compro unos tenis de 150 pesos que sabes que en 3 meses se te rompen, a comprarte unos de 500 o 600 que te van a durar 2 años. Porque tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Si no, yo mejor compro esto baratito y a la mera hora lo barato sale caro y resulta que ya ni salió nada. No te limites, lo que tú quieras. Si se te antoja un buen corte, ¿verdad? De 200 pesos, si tienes 200 pesos, cómpratelo, porque ahí vas a romper una maldición. Estoy seguro que te va a pasar como a mí, y que vas a romper esa maldición, y que el dinero y que las riquezas ya no te van a dominar, porque tú vas a confiar en alguien que es más grande y más poderoso que el dinero.
en el dueño del oro y de la plata. Y al confiar en Él, vas a romper esas maldiciones y te va a llegar en abundancia. No te limites con lo que tienes en las manos. Tal vez tienes aquí en las manos algo que no quieres soltar, pero tal vez Dios te está dando. ¿Y qué crees? Que como no lo sueltas, no tienes las manos abiertas para recibirlo. Suéltalo, despójate, deshazte de eso y verás como cuando abras y te despojas, va a llegar la bendición en abundancia. Y ahí es donde vas a decir, ay, tanto tiempo que viví así, ay, tanto tiempo que me preocupaba que iba a comer, tanto tiempo que me preocupaba, pues si me compraba una camisa de 500 pesos. Y no te hablo de marcas, porque uses marcas, no te hablo, eso es banalidad, eso no funciona, eso no sirve. Te hablo de confianza en Dios, te hablo de confianza en tu papá, el que te provee, el que provee a las aves y a los lirios. ¿Cómo no te va a proveer a ti de lo mejor? De lo mejor. Entonces, si estás pasando por ese tiempo que estás reteniendo, dice la palabra de Dios que aquel que retiene viene ¿a qué? A pobreza. Si estás reteniendo, este es el momento de decir, papá, yo me despojo porque creo en ti, confío en ti. Y vas a comenzar a ver la mano poderosa de Dios extendida sobre tu vida, sobre tu familia, y jamás te va a hacer falta nada, y además Dios te va a dar de lo mejor. Amén. Amén. ¿Lo crees? Amén. Vamos a la conclusión. Dice, creamos que Dios es bueno, que es nuestro Padre. Eso nos dará confianza necesaria para creer por su provisión sobrenatural. Así es. Él nos proveerá mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque es generoso por naturaleza. Amén. Por naturaleza es Así generoso. Él no retiene. Él te bendice más. ¿Quieres explicar la conclusión? ¿Dar una conclusión? ¿No? Bien. Y con esto cierro. Para terminar el tema, algo que nos dice nuestra pastora Ida, me lo dijo hace muchos años y yo lo entendí en mi corazón y siempre me acuerdo de esas palabras. A Dios nunca le vas a ganar a dar. Si tú bendices a alguien con 100 pesos, Él te va a dar 1000. Si tú te despojas de 500 pesos, Él te va a dar 5000. Porque es su naturaleza. Su naturaleza es ser generoso, es dar. Y es dar en abundancia, y es dar lo mejor. No te limites. No limites el poder de Dios. Nosotros somos los que lo limitamos. Muchas veces nosotros somos los que nos detenemos con nuestros miedos, con nuestra avaricia, con nuestra codicia. Se escucha feo, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, me pasó rozando, pero te pegó a ti. Sí, ¿no? Y a veces decimos, no, ¿qué voy a hacer con mis 100 pesos? No, pues ¿sabes qué? Vete y cómprate 50 pesos y nos guardamos 50. ¿No? Y todavía terminamos diciendo, pues fue una ganga, ¿no? Fue un negociazo el que hice, ¿no? No, tienes esos 100 pesos, adelante, creyendo y confiando. Provee a tu familia de lo mejor. Provee a tus hijos de lo mejor, sin ningún temor. Tú mismo bendícete con lo mejor, que verás cómo se rompen esas maldiciones, se rompe esa retención, ese miedo a perder lo poco que tenemos se va a romper. Y cuando tú veas y cuando tú pruebes a Dios en esa área, vas a decir, wow, yo lo voy a seguir haciendo porque tengo un Padre que me suple toda necesidad. Amén. Bien, vamos a terminar este tiempo, vamos a orar. Aprovechando el tema, quiero orar por tus diezmos, tus ofrendas. No temas, sigue siendo fiel y tú verás cómo Él va a bendecirte hasta que sobreabunde. Va a llenar tus alacenas, tus graneros rebosarán. Todo, porque esa es una promesa de Dios. Y no es que esté en el Antiguo Testamento y que ahorita ya el Nuevo, no. Si tú eres fiel y obediente, la bendición va a llegar. No escuches esas voces que te van a decir que no lo hagas. Sé fiel, rompe también con esa maldición y verás cómo Dios te va a prosperar. Amén. Bien. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta palabra poderosa, Señor, que yo sé que va a sacudir, Señor, nuestros espíritus. Yo sé que la necesitábamos en este tiempo de crisis donde nos ha faltado el trabajo, donde nos han faltado los recursos. En esta hora, Señor, reconocemos que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y podemos ver a partir de hoy tus milagros, como nunca nos has dejado de proveer, siempre nos has bendecido porque nos amas. Te damos gracias, Señor. Hoy dejamos, Señor,
ese espíritu, Señor, de miedo, de codicia, de avaricia, ese espíritu de quedarnos sin nada, Señor, y declaramos, Abba Padre, declaramos, Papito, tú nos vas a dar lo mejor. Bendigo los diezmos y las ofrendas de mis hermanos. Te pido que sigan siendo fieles, porque sabemos que con eso reprendemos al devorador de la economía y sabemos que con eso te demostramos, Padre, que nuestro corazón no está en las riquezas, sino está contigo. Te damos gracias, declaro cielos abiertos. Y si hay alguien ahí que se haya apartado de ti, Padre, o que simplemente esté escuchando este mensaje por primera vez, yo quiero, Padre, que tú entres en su corazón y te reconcilies con él. Y si tú estás en esa situación, repite conmigo con todo tu corazón: Señor Jesús, hoy entiendo que te necesito. Perdona mis pecados y haz de mí la persona que quieres que sea. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.